Hebreos capítulo 9, versículo 1 al versículo número 5. Nuevamente, traducción Reina Valera contemporánea, dice: en el nombre de Cristo Jesús, así. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio, pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome asiento. Vamos a disfrutar de esta preciosa predicación, de este precioso tema que el Señor nos trae en esta preciosa mañana. El tema se titula El simbolismo del arca del pacto o del arca de la alianza. Amén. Para empezar tenemos que entender esto. De los que estamos aquí, ¿cuántos hemos leído el Antiguo Testamento? Todos los que hemos leído el Antiguo Testamento sabemos que en la antigüedad, así como lo habla ahorita el escritor a los hebreos, el pueblo de Israel tenía un artefacto, un lugar donde podían encontrarse con Dios, que era el tabernáculo, exactamente. Ay, dije, van a decirme el arca del pacto. Exactamente, el tabernáculo. Resulta que Dios habla con Moisés y le da sus mandamientos. Pero aparte de darle sus mandamientos, dice la Biblia que le dio las instrucciones específicas para la construcción del tabernáculo. Es decir, antes de poder adentrarnos bien en el tema del arca del pacto, tenemos que comprender que el arca del pacto estaba exactamente en el centro o en el lugar más importante del tabernáculo, en el lugar más, ¿cómo se puede decir? De más sagrado, exactamente, el lugar más sagrado y de mayor importancia en el tabernáculo. Y para podernos dar cuenta tenemos que más o menos entender cómo estaba constituido el tabernáculo. Primer punto, tenemos que entender que el tabernáculo no fue hecho porque Moisés dijo: vamos a ponerle aquí unas velas, vamos a poner unas columnas para que sean bonito y hay que adornarle aquí. No. Cuando la Biblia me dice que Dios, que le dijo a Moisés: quiero que lo construyas todo conforme el modelo que se te mostró en la montaña. Es decir, que a Moisés le dieron los planos de arquitectura, por así decirle. Y Moisés bajó ya con la idea, con los planos, para poder hacer el tabernáculo. Es decir, que el tabernáculo no es creación humana, sino es voluntad, creación y orden directa de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me va entendiendo? Muy bien. Ahora, el tabernáculo fue hecho conforme Dios le dijo a Moisés. Quiero que para empezar, ¿cuántos han leído lo del tabernáculo? Bueno, les voy a tratar de ejemplificar. El tabernáculo era como un terreno. Y el terreno estaba bardeado con unas columnas. Y las columnas tenían una frontera, ese terreno, ¿no? Ahora, ese terreno tenía algunas partes. Tenía una parte que era el atrio exterior. Los judíos venían y todos traían sus ofrendas a la entrada del atrio. En la entrada del atrio había unas puertas. En el atrio era donde estaban los levitas y ahí es donde estaba el altar de las ofrendas, donde estaba el fuego, donde se quemaban las ofrendas para que subiera el humo de la ofrenda a la presencia de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Usted entraba y estaban los levitas hacían fila para que nosotros les diéramos las cosas. Lo recibía un levita, tomaba las cosas, ¿sabe cuánto? Tomaba la ofrenda. Bueno, gracias. Y se iba a la parte donde estaba el altar de la ofrenda, donde se quemaba. Se subía al altar,
y ofrecía el holocausto y ahí quemaba las ofrendas. Atrás, uno pasa y atrás de la ofrenda, antes de llegar a la construcción, por así, a la tienda, tenía uno que tomar una llave, por así decirlo. Uno tenía que pasar por un rito de purificación muy sencillo pero muy importante. Estaba el lavacro. ¿Saben? ¿Sí le han leído esa parte? El lavacro es como una tina, pero en ese tiempo pues construida de oro, ¿verdad? Donde había agua. Entonces los levitas, antes de entrar a la tienda, tenían que lavarse las manos. Y aparte de las manos, ¿qué más tenían que lavarse? Los pies. Amén. ¿Por qué? Porque iban a entrar a la tienda donde ya no podía entrar cualquier persona. Ya cualquiera no tenía acceso. Para empezar, al atrio todavía podía llegar cualquier israelita. Todavía ahí se podía ver qué es lo que pasaba. Después, uno pasa, se lava las manos en el lavacro y había el primer velo. El primer velo. Eran cortinas muy pesadas que tenían adornos de querubines, que tenían adornos. Y esas cortinas tenían ciertas especificaciones que ahorita no vamos a ver. Uno pasaba esas cortinas y entraba al lugar santo. Amén. Tras la primera cortina estaba el lugar santo, donde ya nos empieza a decir. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así en el versículo número 2. En la primera parte llamada el lugar santo, ¿qué estaba? El candelabro, es decir, era como, no sé si alguna vez han visto el símbolo de los judíos, que es una vara y son 7 ramas. Exactamente, amén. Donde estaba el candelabro, y esos tenían que estar siempre prendidos. Es decir, que afuera en el atrio había luz. Pero cuando uno pasa al lugar santo, no, en ese tiempo no había focos. Era un lugar oscuro, que era alumbrado por el candelabro. Ya nomás, qué precioso, ¿no? Qué hermoso. Y ahí no podían entrar cualquier tenías que entrar, tienes que lavarte las manos y lavarte los pies. Bueno. Después estaba el candelabro, dice, también estaba la mesa, que es donde estaba el altar de incienso, el sacerdote o los sacerdotes prendían incienso, y también estaban los panes de la preposición, ¿no? Así dice, de la proposición, yo digo preposición, de la proposición. Esos panes eran los dedicados a Dios. Haz de cuenta como hoy la ofrenda que se hace para allá de muertos, pero en ese tiempo no era para ningún muerto, era para el Dios viviente. Pero ahorita no nos vamos a concentrar en qué significa el candelabro, qué significan, porque había también lámparas que eran llenas de aceite. No nos vamos a centrar en eso. No vamos a ni nos vamos a centrar en eso, porque David comió de esos panes cuando andaban persiguiendo, ¿verdad? Sino nos vamos a concentrar en el lugar más importante, no solamente del pueblo de Israel, sino del mundo entero en la antigüedad. Pasaba uno esas partes y estaba un segundo velo, una segunda cortina, aún más ancha, más pesada. Y también tenía querubines la cortina. Y uno pasaba la cortina y uno entraba al lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. Ya nomás qué precioso. Hasta ahorita vamos entendiendo un poquito más cómo estaba el lugar en ese tiempo, ¿no? Bueno, ahora, versículo 1 dice, ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. ¿Por qué nos habla el escritor de los Hebreos de esto? Porque en el capítulo 8 nos dice que nosotros ya somos participantes de un nuevo pacto. El antiguo pacto, el pacto de Moisés, por así decirlo, el pacto abrámico, lo hace Dios con el pueblo de Israel, que son los descendientes de Abraham, y confirma ese pacto cuando le da a Moisés, lo saca de Egipto, yo lo sacaré, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahí firma el primer pacto y dice que Moisés firmó y que tomó un carnero, hizo un sacrificio y roció
al pueblo las tablas de la ley, el arca del pacto con la sangre de terneros, que eran en ese tiempo el sacrificio. Por eso el primer pacto tenía sus normas y sus reglas. Fue firmado a precio de sangre. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 8 que nosotros ya somos participantes de un nuevo pacto. Un pacto que no es terrenal. Nosotros ya no vamos a ver un templo como en aquella época estaba la tienda o el templo de Salomón, sino que en el nuevo pacto, que ahora somos merecedores, nosotros participamos por medio de la sangre de Jesús. Recuerde, Jesús está en la última cena con sus discípulos y les dice: tomen, esta es mi sangre que es derramada por ustedes, símbolo del nuevo pacto, ¿no? Ahora, para poder dar un renovamiento al antiguo pacto, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pasar? Para poder terminar con el primer pacto, con el primer dicho, tiene que haber muerte. ¿Cómo que tiene que haber muerte? Es como un testamento. Cuando yo vivo y yo tengo algo y se lo quiero dejar a Chabelita, mientras yo viva, esto sigue siendo mío. ¿Cuándo va a pasar a formar parte de Chabelita? Cuando yo muera. Todas las promesas, todo lo que era ser pueblo de Dios, era para el pueblo de Israel. No podía ser para los gentiles. Para nosotros, para usted, para mí no podía ser. Cuando llegó, tenía que morir. Tenía que haber muerte para que el pacto fuera pasado a la segunda cortina. Dice la tradición judía que la cortina era tan dura, tan resistente, que la podían jalar entre dos bueyes, uno de un lado y otro del otro, y la cortina no se rompía. No se rompía. O sea, estaba gruesa la cortina. Pero cuando muere Jesús, el segundo velo fue rasgado. ¿Cómo? De arriba para abajo. Símbolo de que ahora ya para entrar no necesitas pasar la cortina. Es decir, no hay nada que impida que pases, sino que ahora nosotros ya podemos pasar atrás de la cortina. Ahora, nos damos cuenta que el arca del pacto, el arca de la alianza, pues se llama el arca del pacto, porque simboliza el pacto que hizo Dios con Abraham y renombrado, confirmado por Moisés. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Hoy nosotros, la presencia de Dios puede llegar hasta su lugar y hasta mi lugar. Y no necesitamos de un velo ni de ritos de purificación. ¿Por qué? ¿Por qué no podía entrar cualquiera al lugar santísimo? Por lo siguiente: Dios, es santo, es fuego consumidor. Y el motivo de Dios es acabar, o la meta de Dios es acabar con el pecado y la maldad. Desafortunadamente nosotros como seres humanos estamos llenos de maldad y de pecado. Cualquiera de nosotros que entrara, ¿qué cree que iba a pasar? Iba a morir. No porque Dios sea un Dios malo, no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos de pecado y de nuestra maldad es lo que nos separa de poder tener acceso directo con Dios. Por eso solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y adentro, ¿se acuerda que en el lugar santo qué es lo que alumbraba? El candelabro. Imagina ahora en el lugar santísimo no había candelabro. ¿Qué es lo que iluminaba? La presencia de Dios. Era la luz del lugar santísimo. Vean, qué tremendo. Era tan importante y tiene un simbolismo muy muy grande que ya estamos llegando a ese punto. Nosotros ahora, en ese tiempo, para que el sumo sacerdote pudiera entrar a ofrecer al lugar santísimo, ¿qué tenía que hacer? Ritos de purificación, no de pasar y lavarse los pies y las manos, no. Era un tiempo, era un proceso. No podía tener intimidad con su pareja, no podía hacer esto, no podía decir aquello. Tenía que entrar exactamente con la vestidura sacerdotal. Y las vestiduras sacerdotal que algún día veremos. Ay, ese chavalita, puros spoilers.
La vestidura sacerdotal era como una burbuja que lo protegía de la presencia de Dios para no acabar con él. ¿Por qué? Por su pecado. Y aparte de ser una burbuja, era como la representación del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel la representación de toda la creación. Da nomás la importancia del sumo sacerdote. Santidad a Jehová, aquí decía, según la Reina Valera. Santidad a Yahvé. Aquí tenía una pechera con 12 piedras, cada piedra tenía el nombre de una tribu, pero cada piedra era un mineral, una piedra preciosa, topacio, ónice y etcétera, etcétera. Las vestiduras sacerdotales de lino fino, tenía ciertas cosas. Y en su vestidura sacerdotal, el sumo sacerdote, tenía unas campanitas abajo en su ¿cómo se llama? Efod. Y el efod tenía las campanitas. ¿Con qué motivo? Para que se escuchara, porque no sabía, nadie podía entrar. Para que se escuchara cómo el sacerdote ministraba a Dios. ¿Para qué? Ay, qué chismoso. No. Para saber que todavía estaba vivo. Si de repente ya no escuchaba las campanitas, ¿qué pasaba? Sí, ya, ¿qué pasó? Ya no se mueve tú. Sácalo. Y lo tenían que sacar con una cuerda, un cinto, que tenía que estar amarrado a la vestidura sacerdotal. No lo sacaban. ¿Qué fue lo que le pasó a sus hijos de Aarón? ¿Verdad? Murieron por ofrecer fuego extraño, ofrenda extraña. Ahora ya estamos en el arca del pacto. Empecemos con el simbolismo. El arca del pacto estaba recubierta de oro. No de imitación de oro, como hoy muchas cosas tenemos imitación de oro. No, de oro. ¿Por qué de oro? Porque el oro es el metal más valioso que hay en esta tierra. Aparte, el oro no puede ser modificado tan fácil por el fuego. Usted se quema algo y el oro ahí permanece. ¿Por qué? Porque es un metal tan sólido, tan importante, que no cualquier cosa puede acabar con el oro. Entonces, ya con eso nos está diciendo, ¿sabes qué? El arca del pacto, ya el hecho de que esté recubierta de oro, trae algo. Pero vamos a centrarnos ahora en lo que había dentro del arca. No de lo que, ¿cómo está? Porque también el arca del pacto estaba constituida con 2 palos, con unos aros a la orilla, con la tapa, con los querubines. ¿Qué simboliza? Todo eso tiene un simbolismo, pero ahorita nos vamos a meter, a identificar, a adentrar en lo que había dentro del arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? ¿Qué había? Las tablas de la ley de Dios. ¿Qué más había? Que ya no sé mi hermanita Mari. La vara de Aarón. ¿Pero cuál vara? Ay, quién sabe. Qué retoño, amén. ¿Qué más había? Una urna. Una urna de oro igual. Usted abría la urna y ahí había maná. ¿Qué más había? Esto no lo dice el escritor de los Hebreos, pero algo más había y ahorita lo vamos a ver. De hecho, se los prediqué la vez pasada. Había a la orilla, había unos ratoncitos de oro. Y había también unas piezas de oro que eran tumores de oro. Esos ahí se quedaron. Los tenían. ¿Por qué? Porque es lo que los filisteos mandaron cuando regresaron el arca al pueblo de Israel. Amén. Ahorita lo vamos a estar viendo. Ahora vamos a ver. Éxodo capítulo 16. No pierda esta cita bíblica porque es nuestra cita bíblica base. En Éxodo, en su capítulo 16, versículo 31. Vamos a ir a lo primero o lo más importante, lo que todos sabemos que tiene el arca del pacto. ¿Lo tenemos? Éxodo 16, verso 31 dice lo siguiente, lo voy a leer. Si usted ya lo alcanzó, gloria a Dios, en caso de que no ponga mucha atención y escúcheme. Verso 31, Éxodo 16, dice: a este pueblo de Israel lo llamó maná. Perdón, vamos a ver lo del maná. Maná. Era blanco, parecido a la semilla del cilantro, y su sabor era como el de hojuelas con miel. Y Moisés dijo: el Señor ordena
lo siguiente: llenen con esto una medida de 2 litros y guárdenlo para que los descendientes de ustedes vean el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. 33. Además Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija, ahí está la vasija, y pon en ella 2 litros de maná o 2 medidas de maná. Ponla luego delante del Señor y ordena que se guarde para los descendientes de ustedes. Y Aarón puso el maná delante del testimonio para guardarlo como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Primer punto, el maná. El arca del pacto era donde estaba la presencia de Dios. Se manifestaba la presencia de Dios. Ahí era donde Dios podía hablar cara a cara con Moisés, con Aarón y posteriormente con el sumo sacerdote. Hoy día ya no existe ningún arca de la alianza, ninguna arca del pacto, porque hoy día nuestra arca, por así decirlo, es Jesús. Jesús representa, o en Jesús está la presencia de Dios. Nada, es que hay algo bien tremendo. ¿El arca del pacto es Dios? ¿Qué pasó? ¿El arca del pacto es Dios? No. Era donde Dios se manifestaba. Se manifestaba la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Jesús, por el contrario, en Jesús se manifiesta la gloria de Dios. Sin embargo, Jesús es Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, Primera de Juan capítulo 5 versículo 3, versículo 4, Juan capítulo 1 verso 1. La palabra era Dios. Ahora vamos a ver el arca del pacto como simbolismo, como una sombra de lo que vendría a ser Jesús en el nuevo pacto, que es lo que nos enseña la carta a los hebreos. Dice, todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Una sombra. Es decir, el arca del pacto era importante. Jesús es más importante. En el arca se manifestaba la gloria de Dios. En Jesús está la gloria de Dios. Además, qué tremendo. No cualquiera tenía acceso al arca del pacto, pero cualquiera tiene acceso a Jesús, al Rey de Reyes, al Mesías. Y resulta que Jesús no está revestido de oro. Él es más valioso que el oro. Vean nomás qué tremendo. Y el Señor Jesús hace una referencia al maná que se guarda en el arca del pacto. El arca del pacto tenía una urna y la urna contenía, ¿qué contenía la urna? Maná. Es lo que acabamos de leer ahorita, amén. ¿Qué es maná? Pan que Dios les dio de comer en el desierto, ¿no? Dice la Biblia que llovía o caía como una llovizna en la noche. Los israelitas salían al día siguiente y veían que del suelo surgían estas hojuelas, estas bolitas, y a mí se me figura como las azucaritas, para no decir marcas, como el cereal, ¿no? Como los cornflakes, así. ¿A qué sabían? A miel. Era blanco, como la pepita, como la cáscara de la pepita. La comen, ¡oh, sabe a miel! Bien rico. ¿Quién les dio el maná en el desierto a Dios? Perdón, ¿quién les dio el maná en el desierto al pueblo de Israel? Dios. Y dice Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo. ¡Ay, Señor! Y Dios les dijo, guarden el maná. Es que Dios guardaba puras porquerías. No. Era para que los demás dijeran, sí, cierto. Fíjense que mi abuelito, no sé, a mí me hubiera dicho mi abuelito, fíjate que hace 80 años a mi padre comió maná. No es cierto, abuelito, estás loco. Sí, está en el arca. ¡Hala, no! ¿Para qué? Como testimonio de lo que Dios había hecho en el desierto por ellos. Hoy en día Jesús
es nuestro pan. Y es un pan. El maná, ¿cuánto tiempo cayó en el desierto? 40 años. Y después, nunca más volvió a caer. Diferencia a Jesús. Jesús vino a nosotros en nuestro desierto, cuando teníamos hambre de conocer a Dios, hambre de la presencia de Dios. Teníamos hambre y andábamos flaqueando ahí en el desierto que es el mundo. Una monedita, ¿no? Y llegó Jesús y Él fue nuestro pan, y con ese pan nos llenamos y nunca más volvemos a tener hambre de las cosas del mundo. Espero que me vaya entendiendo. Y el Señor Jesús dice: quien no coma mi carne no heredará la vida eterna. Hoy tenemos un privilegio más grande, pero también más responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque el maná al día siguiente, si usted guardaba maná, ¿qué pasaba al día siguiente? Se echaba a perder. Se echaba a perder. Y hoy no. Jesús nunca se va a echar a perder. Jesús está contigo, Jesús está conmigo. Jesús es ese inciensario, o esa es la representación, el simbolismo de que algún día llegaría el verdadero pan que desciende del cielo para el ser humano. Jesús lo dice en la oración del Padre Nuestro: danos el pan de cada día, ¿no? Y yo doy testimonio. Voy para 10 años de conocer al Señor y me ha seguido dando el pan de cada día. No me dice los panes ni la mesa, no. El pan que a veces no tienes para comer. Tengo un pan. Un pan. Oye, pero no tienes para comer. Jesús, una vez, sus discípulos tenían hambre. Jesús tenía hambre, sus discípulos fueron al pueblo a traer pan. Cuando regresaron, Jesús lo encontraron hablando con una mujer. Dice: oye, Jesús, ¿no vas a comer? ¿No? ¿Por qué? Dice: porque mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y yo todavía anhelo llegar a ese momento. Pero yo sé que mientras tenga un pan, se está haciendo la voluntad de Dios. Se está haciendo la voluntad de Dios. Pero hermano, está duro. Pero es un pan. Es un pan. Además, qué precioso, ¿no? Simbolismo del verdadero pan que descendió del cielo y de que Dios nunca nos iba a dejar desamparados. Dios se acordó del pueblo. Sabía que tenían hambre y les dio de comer. Y hoy día el simbolismo para nosotros: Dios está contigo. No os afanéis, dijo Jesús, por lo que han de comer, lo que han de beber, vestirse. Vean cómo Dios alimenta a las aves del cielo. No los alimentará menos a ustedes. Un pan. Siguiente. Vamos a ir a Números capítulo 17, que es un poquito más adelante. Y vamos a ver acerca de otro objeto que había en el arca. ¿Lo tenemos? Números 17, versículo número del 1 al 3. Esto es todo el capítulo. Dice: en nombre de Jesús, el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y pídeles que cada uno de los jefes tribales traiga una vara, es decir, una vara por cada cabeza de la tribu, conforme a las familias de sus antepasados, es decir, 12 varas. En cada vara escríbeles el nombre de cada uno de los jefes de cada tribu. Y en la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia de sus antepasados debe tener una vara. Pondrás la vara en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, que es donde yo me manifestaré a ustedes. La vara de aquel a quien yo escoja florecerá. Así pondrá fin a las quejas y murmuraciones de los hijos de Israel contra ustedes. Ahí. ¿Con qué fin floreció el arca? Con la vara, con ponerle fin a las quejas y murmuraciones. Esto grábeselo bien, porque ahorita vamos a ver parte de lo que más simboliza esta vara. Fin a las quejas y a las murmuraciones. Moisés habló esto con los hijos de Israel, con los jefes, cada uno dio su vara, cada príncipe por medio de sus familias, de sus antepasados, en total 12 varas. Y entre las varas de ellos estaba la vara de Aarón. Moisés puso las varas en el tabernáculo del testimonio delante del Señor.
Y sucedió que al día siguiente, cuando Moisés volvió al tabernáculo del testimonio, la vara de Aarón, de la familia de Leví, había retoñado y florecido, y tenía renuevos y había almendras. ¡Ay, Señor! Entonces Moisés quitó de la presencia del Señor todas las demás varas y se llevó a todos los hijos de Israel para que las vieran y que cada uno tomara su vara. Pero el Señor le dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, ordena que se guarde. ¿Cómo qué? Como señala a los hijos rebeldes. Así pondrás fin a sus quejas ante mí para que no mueran. Moisés hizo lo que el Señor le mandó a hacer. Después los hijos de Israel hablaron con Moisés y le dijeron: estamos perdidos. Ya podemos darnos por muertos. Sin duda cualquiera que se acerque al tabernáculo del Señor morirá. Todos vamos a morir. Bueno, primer punto. La vara de Aarón simbolizaba fin a las quejas y murmuraciones. Esto, ¿cómo es manifestado? ¿Cómo es el simbolismo del Señor Jesús? El Señor Jesús representa autoridad y la vara representaba autoridad. ¿Quién podía estar delante del Señor? Porque decían: oye, Moisés, es que Aarón, ¿por qué Aarón? También puede ir el hermano Fili, también puede ir él. No, es que Dios escogió a Aarón. Ay, también puede escoger a fulano, a sultano. Bueno, ¿qué hacemos, Dios? Pónganme las varas. Empezaron a murmurar en contra de él, la autoridad, en contra del líder. Y murmurar en contra del líder es murmurar contra Dios. ¡Ay, Señor! Así que ya sabe el día que murmure contra mí, ¿eh? No es una broma. Y y entonces cada uno pone sus varas y retoña la vara. Y es algo sorprendente. Usted corta una vara y no va a retoñar, mucho menos va a dar almendros. Representaba la autoridad que Dios le había dado a Aarón, y con eso el fin a las murmuraciones. Y nosotros hoy día, a lo mejor ya no murmuramos en contra de Aarón, pero a veces andamos ahí quejándonos, ¿no? Y recuerda, hoy Jesús es nuestra vara que retoñó, porque dice Isaías 53 que Él es como la vara en el desierto que retoñó. Jesús, cuando iba al Calvario, las mujeres lloraban, ¿no? Señor Jesús, no te mueras. Y Jesús voltea y le dice: hijas de Jerusalén, o hijas de, así les dice, ¿no? Hermanas o hijas mías, depende de la versión. No lloren por mí, lloren por vosotros y vuestros hijos, ¿no? Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué harán con el árbol seco? Jesús era una vara. Dice Isaías 53, 52. No había en él hermosura. Y retoñó. Porque el retoñar la vara de Aarón era porque Aarón, una, había sido escogido por Dios, y dos, hacía la voluntad de Dios. Jesús eso simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando Jesús muere, era una vara ya sin vida. ¿Y qué pasó al tercer día? Retoñó, exactamente. Retoñó como la vara de Aarón. Y dice que la vara de Aarón dio almendras, ¿no? Jesús dio almendras. ¿Qué son almendras? Frutos, hijos, sí. Usted y yo. ¿Cómo vamos a exigirle a Dios después de tan semejante regalo que nos ha dado? Hoy ya no tenemos una vara como la de Aarón. Hoy podemos ver los milagros, las maravillas, las proezas que Dios ha hecho por medio de su Hijo hacia nosotros. Y cómo ha llegado la bendición desde Israel, que está no sé cuántas horas de nosotros, y eso que hoy hay aviones y trenes y carros. Imagínense en ese tiempo. Y el evangelio llegó a nuestra vida. Ahora que nuestra vida sea la vara de Aarón, porque Jesús está dentro de nosotros. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú lo aceptas, Él te ayuda en tus dificultades, Él te ayuda en tus momentos difíciles, en los momentos complicados. No dejes que la vara se seque. Permite
que retoñe. Sí, es válido llorar. Jesús lloró antes de ir a la cruz, pero no se quedó ahí. ¿Qué hizo? Se limpió las lágrimas, se limpió la sangre, el sudor que parecía sangre. Y fue al Calvario. Cuando murió, todos dijeron, no, ya se murió, ya. Quiten la vara. No. Cuando fueron a ver, ya no estaba el maestro. Jesús no estaba. La vara había retoñado. Siguiente simbolismo. Deuteronomio capítulo 10. Verso 1 y verso 2. Dice, en el nombre de Jesús, si usted ya llegó, gloria a Dios. Si no, ponga mucha atención. En aquel tiempo el Señor me dijo, está hablando Moisés, lábrame 2 tablas de piedra como las primeras, y haz un cofre de madera para ellas, es decir, el arca del pacto. Sube al monte para encontrarte conmigo. Yo escribiré en esas tablas, qué tremendo, Dios, en esas tablas las palabras que están en las tablas que quebraste, las primeras, y luego tú las pondrás en el cofre. ¿Qué decían las primeras tablas que quebró Moisés? Eran los mandamientos de Dios, la ley. Y la Biblia dice que Jesús es el cumplimiento de toda la ley. Con Jesús nosotros lo platicamos el pasado viernes. Ya no es necesario que usted vaya y haga el Bar Mitzvah, haga esto, lo otro. Sería bueno a lo mejor festejar las fiestas que celebran los judíos. Sería bueno. Es bueno porque tiene también, Dios sabe por qué les puso las fiestas. Pero no es esencial para alcanzar la salvación hoy día, no, No es esencial, no es prioridad. Para llegar a la vida eterna, Dios no nos pide celebren las fiestas. No. Dios nos dice, cumplan con la ley. ¿Pero cómo? Ni judíos somos. Confíen en mi Hijo. Confíen en Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿confían en Dios? Sí, confíen en mí también. Si ustedes me aceptan, yo entraré en ustedes. Y yo y mi Padre haremos morada en ustedes. Y cuando ustedes oren, pídanle al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, ¿qué le dice? El Padre las hará. ¿Pero por qué? Si ni siquiera cumplimos con la ley. Porque eso simboliza que por medio de Jesús tú ya cumpliste con el primer pacto. Mientras tú participes del segundo pacto, tú ya cumpliste con el primer pacto. El primer pacto ya no tiene cabida en tu vida, porque ese pacto ya fue renovado, ya fue cumplido. Ya la bendición ya está. Hoy ya formamos parte de esta nueva ley. Y ahora no las tenemos guardadas en tablas, como dice Joel, sino que ahora están guardadas ¿en dónde? En lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestra esencia, en el profundo de nuestro corazón, como acaban de decir ustedes. Hoy ya no es necesario leer, tener las tablas ahí. No mata. No, hoy sabemos que a Dios no le agrada. Y por amor a Él, buscamos agradarle solamente a Él. Y vamos a terminar con el simbolismo de lo que había en el arca, con 1 Samuel capítulo 6. Un poquito más adelante. Primera de Samuel capítulo 6, versículo número 11. Dice así: luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y a un lado la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores como compensación por la culpa cometida, y lo dejaron ir. Ahora, ¿esto qué simboliza? Cuando el arca del pacto es robada y después es regresada por los filisteos, a nosotros, lo prediqué apenas en la semana, simboliza que Dios sigue con nosotros, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. Dios nos va a volver a buscar. Pero había un recordatorio. El apóstol Pablo dice que cualquiera que comete inmoralidad sexual peca contra Dios, pero también peca contra su cuerpo. Dios te perdona, pero tu cuerpo no.
Por eso el apóstol Pablo dice, el cuerpo es morada de Dios y templo del Espíritu Santo, ¿no? Cualquiera que destruya este templo, Dios lo destruirá a él. Eso que tiene que ver con los ratones. Los ratones simbolizan las consecuencias o el alejamiento de Dios. Los ratones simbolizan eso, que nos alejamos de Dios. Y los tumores son las consecuencias de cuando te alejas de Dios. ¿Y por qué estaban ahí en el arca? Como simbolismo y como recordatorio. No, ya no podemos perder el arca. Nunca más volvió a perder el pueblo de Israel el arca hasta la deportación de Babilonia. Y desde entonces, ¿dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está? Nadie sabe. Nadie sabe dónde está el arca. Nadie sabe. ¿En el templo? ¿En cuál templo? Sí, literal. Es un misterio bien precioso. Nadie sabe dónde está. Hay que está abajo de donde era el templo, donde ahorita está la mezquita. Dicen que está ahí escondida, otros dicen que se fue a Etiopía, otros dicen que se fue a Egipto, dicen que está aquí en México. Entonces, no, obviamente no. A final de cuentas, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se empezó a acostumbrar a que si está el arca, Dios está con nosotros. No está el arca, Dios no está con nosotros. Que empezó a ver las cosas de manera física. Empezaron a poner sus ojos empezaron a poner su confianza en lo que sus ojos veían. Y eso no era lo que Dios quería. Decía, es que mis hijos ven el arca, se sienten poderosos, no la ven, pero aunque yo esté en medio de ellos, si no ven el arca, no me sienten. ¿Saben qué? Chao, chao a la barca. Al arca, chao, chao. Para que aprendan a conocerme sin la necesidad del arca. Porque el arca no era para que la adoraran, no era para que dijeran, ahí está Dios. No. El arca es para que vieran que eso era hacer mi voluntad. No hicieron ustedes el arca, yo les dije que la hicieran. Pero ustedes como seres humanos, todo lo pervierten. Díganle a Dios al arca. ¿Pero por qué? Porque ya no va a haber un arca. Ahora iré yo mismo. Yo mismo bajaré y caminaré con ustedes para mostrarles cómo es caminar en la voluntad de Dios. Y dice Isaías, voz de uno que clama en el desierto. Y llega Juan el Bautista predicando y diciendo, el reino de los cielos ya llegó. Ay, Señor. Ay, Señor, ya llegó. ¿En quién? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ni cuenta nos digo. En Jesús. En Jesús. Si hoy estuviera el arca, les aseguro, la humanidad estaría vuelta loca. Loca. Sería un buen negocio. Porque hoy todo es negocio. Buen negocio. Ahí está el arca. Muchos irían para allá, aquí, allá verían el arca. Hicieron una réplica en Brasil y la gente va a ver la réplica en Brasil. Pero hoy tenemos a Jesús, algo más valioso, más puro y con más esencia, con la verdadera esencia de Dios en nuestra vida, superior a cualquier arca humana. Y dice la Biblia que el arca volverá a verse después de la gran tribulación. No vamos a ir a esta Biblia porque está en Apocalipsis y sería como alargar todo esto. Vamos a regresar a Hebreos. Recuerdan, les dije que no quitaran su mirada o no perdieran la cita de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía el incensario y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. El propiciatorio, para que por si tienen duda, es la tapa. La tapa. Pero de esto no se puede hablar de ahora en detalle. ¿Por qué? Porque el escritor a los Hebreos escribe esto
no con el fin de que digamos, hay que hacer otra. No. Sino está hablando con el fin de cómo era el antiguo pacto y cómo el antiguo pacto es la sombra del verdadero pacto en el cual hoy somos participantes. Hoy nosotros tenemos acceso a ese maná, a esa ley, a esa vara. Podemos ver los ratones y los tumores y decir, no Señor, no me voy. En ese tiempo, para ir a las peleas tenían que atraer el arca y decir, no podemos pelear hasta que traigan el arca. Hoy no. Hoy decimos, no necesito un arca, porque yo no puedo, pero mi Dios sí lo puede. Y yo sé que mi Dios me va a ayudar a salir de esto, no porque sea muy importante, sino porque amo a Jesús. Y por amor a Él, Dios me va a librar de todo mal, de todo peligro. Lo leímos en el Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Caerán 1000 y 10,000. Y como dice, y a ti no te pasará nada. Ay, Señor, ay, papá. Ay, qué hermoso es el Señor. Cada vez que usted lea esto en casita nuevamente, yo espero, ruego a Dios que usted pueda entenderlo de la manera en la que el Señor me lo mostraba, porque son cosas que uno dice, Dios, todo lo que hacía el judío, el israelita, el levita, para poder tener acceso por unos minutos con Dios, y hoy tenemos acceso ilimitado al Padre de la Gloria y no lo valoramos. Dice la Biblia el Señor, sean santos porque yo soy santo y no lo somos. El Señor te dice, hijo, hija, ven, vamos, te invito. ¿Tienes culto hoy? Sí, ve. Y otros, no. Y cuando te quedas en casa dices, bueno, no voy, pero me quedo. Y ahí el Señor está contigo, gloria a Dios. Pero pasaba mucho que a veces la gente no va y actúa su vida y tiene sus días normales, viendo la televisión, haciendo esto, haciendo lo otro, escuchando alabanzas. Y vuelvo a repetir, escuchar alabanzas no es malo, pero cuando las escuchamos con el fin de entretenernos o decir, me gusta esa alabanza, no. Dios lo que quiere es un encuentro contigo. Dios quiere que te acerques, no una vez al año como el sumo sacerdote, sino ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Que te acerques y le digas, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Si estuviera delante de tu arca, ¿me cuidaría? Sí. Pues hoy me cuido aún más porque sé que estoy delante de alguien que es mayor y superior al arca que representaba el primer pacto. Póngase de pie y cierre sus ojos. Vamos a hablar con Dios. Y yo le ruego que todas estas citas bíblicas las estudie en casa para poder entender la importancia que era el arca del pacto y ver cómo hoy el Señor Jesús, que está con nosotros, el Mesías, Yahshua, como dice el judío, está con nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades y nos da la fortaleza. Hoy no necesitamos el arca para ganar las batallas. Hoy las batallas ya están ganadas. Solamente tienes que creerlas y obedecerlas. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, en esta mañana le damos las gracias, mi Dios, por permitir poder estar aquí delante de su sagrada presencia, con esa solemnidad que usted nos ha permitido entender en esta preciosa mañana. Le ruego, mi Dios, Padre amado, que usted nos ayude a poder entender